Vale. Eh, ok, bueno, nada, bienvenida a todos. Yo he intentado haceros una presentación, la verdad, he intentado que no sea muy densa, pero bueno, un poco lo es porque, claro, hablan en 30 minutos de todo lo que está encima de la mesa, el tema de sostenibilidad ambiental y cómo afecta a las pymes y a las entidades de desarrollo local, en vuestro caso. Hay mucho y mucho sobre la mesa. Yo creo que ahora mismo lo más importante y con lo que nos encontramos también en nuestras consultas que nos vienen a la fundación o jornadas que organizamos pues como esta con el área metropolitana es que hay todavía mucho desconocimiento. Quizás las grandes empresas que ya están más metidas o tienen un departamento que se puede ocupar de sostenibilidad, uh, no es que lo tengan más fácil, pero tienen más recursos, ¿vale? Y esto quizás en las pequeñas empresas es lo que les falta, ¿no? Y quizás es lo que os vais a encontrar, que os puedan venir más consultas. Pues si te parece, pasamos la siguiente, que es un poco el índice de los temas que yo creo que es importante hablar, ni que sea pinceladas. No os asustéis, ¿eh? Podría haber más, ¿eh? Porque de hecho cada uno de estos temas da para una jornada en sí. Entonces, hablar un poco de qué es la descarbonización, porque yo creo que a todo el mundo le suena, pero no sé si cuando dices, bueno, pero exactamente qué es, lo sabemos explicar a qué nos referimos cuando hablamos de descarbonización o cuando habla la Unión Europea, de hecho, ¿no? Cuando la Unión Europea está diciendo, tenemos que descarbonizar, dices, bueno, ¿cómo lo tenemos que hacer? Uno de los pilares para descarbonizar es la taxonomía, ¿vale? Bueno, vamos con la descarbonización. ¿Qué es la descarbonización? ¿Qué supone? La descarbonización, hablando en plata, es alcanzar la neutralidad de carbono. Es decir, la Unión Europea, ¿qué quiere? Que en 2050 seamos neutros, o sea, no emitamos, sea cero. Y dices, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tan claro como o quizás visual, como esta foto, de decir, bueno, estamos aquí en la zona gris, por sí decir, hoy estamos todavía emitiendo mucho, no estamos ni de lejos llegando al 1,5 que tenemos que llegar, estamos un poco grises, ¿no? ¿Y qué quiere la Unión Europea? Llegar a ser azules, o sea, tener energías alternativas, cuidar del entorno, cuidar la naturaleza, pero no es fácil, porque para llegar a eso tenemos que actuar sobre todos los sectores. ¿Y qué ha hecho la Unión Europea? Pues ha propuesto objetivos muy ambiciosos. De ahí salió el famoso Fit for 55, ¿no? Tenemos que luchar para llegar a un 55% de emisiones y a la larga al cero, ¿vale? O sea, descarbonización, llegar a no tener emisiones de carbono. Pero esto es complicado, ¿eh? Vamos a ver qué herramientas nos ha dado la Unión Europea. Si quieres, pasamos a la siguiente. Una de las herramientas, la taxonomía, ¿vale? La taxonomía ya llevamos, bueno, ya en 4 años ya empieza a ser un poco viejo cuando hablamos de medio ambiente. O sea, el reglamento de taxonomía salió en 2020. Estamos en 2024. O sea, en 4 años hemos avanzado mucho, pero es como uno de los pilares todavía la taxonomía. A ver, taxonomía no deja de ser, la palabra taxonomía es clasificar. ¿Qué es la taxonomía ambiental? Pues clasificación de las actividades de las empresas. ¿Para qué? Pues para ver cuáles son más sostenibles y cuáles no, ¿vale? ¿Y en base a qué? Pues en este diagrama veis un poco los objetivos que pretende la taxonomía. Los dos primeros, que son la mitigación y la adaptación, son los que empezaron, las empresas grandes ya los están aplicando, pero además tienes otros cuatro. Tienes el uso sostenible de los recursos hídricos, tenemos la economía circular, que por eso están saliendo los PERTES de economía circular. A ver, todo es vamos bajando en cascada. Tenemos la prevención y control de la contaminación, reducción de emisiones, y tenemos la protección de los ecosistemas saludables. Que este pilar es muy importante y nosotros a las empresas les decimos, oye, cuidado, que tienes que cumplir con la biodiversidad. No es que tengas que cumplir, sí, pero lo que te dice el reglamento es decir, tienes que cumplir con al menos uno de los 6, pero es que además no puedes hacer daño al resto, con lo cual, doble check, ¿vale? Si queréis pasamos diapositiva. Esta es la de antes, taxonomía, el calendario. Esto es importante porque os van a preguntar, porque nos encontramos nosotros, oye, pero ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? A ver, sí que es importante en la taxonomía tener claro que la taxonomía, la Unión Europea lo que ha hecho ha sido listar una serie de actividades y establecer criterios técnicos que llaman ellos los TTS. O sea, mi actividad, si está en la lista, ¿qué tengo que cumplir para ser considerada sostenible? ¿Vale? Y después han marcado un calendario, ¿vale? Las grandes ya lo están haciendo. Enero de 2024 ya es este año. ¿Y cuáles son las que ya están obligadas? Sobre todo por los dos primeros objetivos, mitigación y adaptación.
son las que están cotizando en bolsa y que tienen más de 500 empleados, que ya tenían obligaciones de reporte de sostenibilidad. En enero de 2025, el año que viene, entran las instituciones financieras, que también están afectadas. Por eso los bancos están tan interesados y eso de bonos verdes, préstamos verdes, pues que también les toca. Tienen un reglamento financiero que los obliga a revisar sostenibilidad. Y la fecha importante es esta, enero de 2026. ¿Por qué? Porque ahí entra el grueso de las pequeñas y medianas empresas. Todas las empresas que tengan más de 250 empleados, además de volumen de facturación y de volumen de negocio, tienen que establecer cuáles de sus actividades están alineadas o no en taxonomía. Es decir, tú lo tienes que explicar en tu informe de gestión. Tú puedes decir, oye, he revisado y mi actividad de momento no está incluida, o estoy en ello, o estoy haciendo esto, pero te obliga a reportar sobre taxonomía en tu informe de gestión. Y en 2027 ya todas las empresas que cotizan en bolsa, sean pequeñas o medianas, ¿vale? Que también tendrán que seguir los reportes. Importante, enero 2026. Ahí es el grueso y por eso las empresas están todas ya preocupadas, ¿vale? Pues avanzamos si queréis. Vale, ahí para que lo veáis hay un plan un poco más gráfico. Taxonomía, ¿qué sería? Lo primero, ver si tu actividad es elegible, es decir, si está en tu lista del reglamento de taxonomía. Si está, pues voy al segundo paso, que es ver si está alineada. Hay dos palabras clave, que sea elegible, que esté dentro y que esté alineada, que esté de acuerdo con los criterios de la Unión Europea. ¿Cumples con los criterios? Uno o más de los objetivos que decíamos y no causas daño al medio ambiente y cumples con unas garantías mínimas sociales, ¿vale? Estás alineado. Y después lo que tienes que hacer es ser transparente, lo tienes que publicar. Fijaros que muchas de las grandes empresas, la mayoría que hace ya memorias de sostenibilidad, porque ahora se empieza a hablar de informes, pero hasta ahora hablábamos de memorias o reporte RSC, lo publican, pero algunas no. Pero es que ahora sí o sí lo tienes que publicar en tus cuentas anuales y esto se va a poner en una base de datos de la Unión Europea, en un código XBRL, ¿vale? O sea que te va a tocar, sí, sí, lo que quieres tener la foto de las empresas, cómo lo están haciendo. ¿Vale? Avanzamos, si queréis. Vale, después tenemos la CSRD. Empezamos con los acrónimos, ¿eh? Ya me disculpo de entrada, que de hecho estamos ahora mismo elaborando también una guía dentro del convenio que tenemos con la MIEB y dijimos, es que una parte de la guía tiene que ser sí o sí, ya me vais a decir sí o no, porque nos va a venir bien que nos digáis cómo lo ves o cómo lo enfocaríais, o si hay cosas que igual pues les parece que no, es los acrónimos. Los acrónimos en la Unión Europea en tema medioambiental es de locos, pero es que te lo dicen cuando te vas a jornadas ya con expertos de la Unión Europea, te dicen, es que llegas y parece que te estén hablando en clave, porque empiezan CSRD, CSDD y dices, perdona, ¿qué me estás hablando? Bueno, os he puesto los más importantes. CSRD os tiene que sonar, pero no es otra cosa que el acrónimo de Corporate Sustainability Reporting Directive. Es la norma que te dice cómo que tienes que hacer tus informes de sostenibilidad, cómo lo tienen que hacer las empresas en ese caso. ¿Por qué? Porque quiere que las empresas sean transparentes, quiere tener una foto de las empresas, quiere ver qué impactos tienen las empresas, no tanto solo al medio ambiente. Recordad, hay tres pilares, por eso lo llaman ESG, E de Environmental, S de Social y G de Gobernanza, ¿vale? Tienes que informar sobre los tres y tienes que ser transparente en los tres. Si lo estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? Y si no lo estás haciendo, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Vale? Por tanto, lo que quiere la CSRD, la Directiva de Sostenibilidad, de Informes en Sostenibilidad, es que todas las empresas a partir de un cierto tamaño, a partir de 250 básicamente, tengan que hacer informes y tengan que detallar cuáles son sus impactos en los tres pilares, medio ambiente, social y gobernanza. ¿Vale? Avanzamos. Vale, plazos. Vais a ver que los plazos de la CSRD te coinciden básicamente con los de la taxonomía, porque al final todo fluye, todo va a parar en el informe de sostenibilidad. Son diferentes normas que ha hecho la Unión Europea, pero todas van bajo el paraguas del Green Deal, que llaman el Pacto Verde Europeo de 2019, y que ha hecho la Unión Europea. Va haciendo normas que todas al final van a confluir en el informe de sostenibilidad. Por tanto, los plazos se van a asimilar. Te dice 1 de enero de 2024, las que ya veíamos que tenían que reportar con taxonomía, tienen que reportar siguiendo la directiva de informes de sostenibilidad, ¿vale? Las que tienen más de 500 empleados, que ya estaban obligadas con la anterior directiva.
Importante, es una directiva, es decir, se tiene que transponer en los Estados miembros. Los Estados miembros tienen 18 meses para transponer, ¿vale? Pensad que la directiva entró en vigor el 1 de enero del año pasado, de 2023, la transposición es hasta 30 de junio de 2024. Ya hay un anteproyecto, estaros tranquilos, pero falta que se acabe que se convierta en proyecto, que se convierta en norma y que se publique y se vote. Estamos casi a 15 de junio, lo tendríamos que tener a finales de junio, porque a mí muchas empresas me preguntan, oye, ¿qué nos tocará hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Digo, mira, la cosa está así, pero yo quiero ver cómo queda la directiva transpuesta. Que sepáis que tiene que salir a finales de junio. 1 de enero de 2025 es cuando van a tener que reportar, pero pensad que son datos de 2024. Por tanto, las empresas se están empezando a preocupar porque es que estamos en junio, dentro de nada vacaciones y a la vuelta, como no tengas el grupo y tengas los indicadores que vas a calcular, en 1 de enero de 2024 tienes que empezar a calcular, que vas a tener que reportar en tus cuentas anuales de 2025. ¿Y aquí quién hay? Pues todas las compañías mínimamente grandes, 250 empleados, que aquí es un hueso considerable. La Unión Europea habla de unas 55.000 empresas a nivel de la Unión Europea que se van a ver afectadas. O sea, año clave va a ser el 2026, pero es que tus datos los tienes que estar siguiendo o viendo cómo los aplicas en 2025, porque los vas a tener que reportar, ¿vale? Vamos adelante si queréis. El 1 de enero de 2026, pues lo que decíamos, las pymes cotizadas y otras empresas. Y el 1 de enero de 2028 para reportar en 2029, porque siempre hablamos de año financiero, es decir, importante, se va a tener que reportar en las cuentas anuales. Ya no puedes aquello, lo cuelgo porque soy muy cool y soy verde y lo cuelgo en mi web. No, no, es que lo tienes que reportar en tus cuentas. Incluso el 1 de enero de 2028 para reportar en 2029, las empresas que tienen una matriz que no pertenece a la Unión Europea, pero que están operando, su filial está operando aquí, tienen que entregar informe, ¿vale? Por tanto, recomendación, eso sí, en mayúsculas, en verde, en rojo, que os quede claro. Recomendad, cualquiera que os pregunte, que os venga una empresa, que os venga a pedir asesoría en ese tema, recomendación, que empiecen a diseñar un mecanismo para tener en cuenta los 3 pilares, environment, social and governance, porque si no lo diseñan ya, no va a tener los indicadores para poder empezar a contabilizar el año que viene, ¿vale? Vamos adelante. Vale, otro acrónimo. Bueno, SRS, pero bueno, la palabra estándares europeos o NEIS. A mí, la verdad que como empezó, hasta cuando llegó la traducción, todo el mundo hablaba de estándares europeos. Yo hablo siempre normalmente de estándares europeos, pero sí que a nivel de, esta sí es una directiva que ya se ha transpuesto. Bueno, perdón, es una directiva que se ha traducido, no deja de ser una directiva que se tiene que transponer, que tiene que formar parte del anexo de esta directiva que se tiene que transponer en junio. En castellano se ha traducido como NEIS, que no es otra cosa que es Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad. O sea, podéis llamar de las dos cosas. Sí que últimamente yo veo que se está hablando más de NEIS porque la gente le empieza ya a coger el gustillo al acrónimo, pero bueno, como se empezó con estándares europeos, yo creo, bueno, cualquiera de los dos, que sepáis que se refiere a lo mismo, que no es otra cosa que es como la chicha de la CCRD. O sea, dices la directiva, te dice que tienes que tener informe, te da un ejemplo y te da los criterios, pero los estándares van al detalle, ¿vale? Te marcan cómo tienes que reportar, ¿vale? Y esto la comisión no lo ha hecho directamente, la comisión ha hecho el acto delegado, pero lo ha encargado al EFRAG, que es un organismo consultor europeo, ¿vale? Como un apoderado, para entendernos. Entonces el EFRAG es el que ha hecho los estándares europeos. Y ahí sí que tienes en cada estándar el detalle de lo que tienes que reportar siguiendo la directiva, ¿vale? Vamos adelante. Ahí los tenéis, ¿vale? Ahí se para descansar un poco. Un poco colores. Hay 12 estándares, ¿vale? 12 estándares que ellos llaman por un estándar los estándares agnósticos, que son de sectores o de actividades que afectan a todos, que basados en los 3 pilares, fijaros, medio ambiente, social y gobernanza. Y después tenemos los transversales, los que llaman en inglés cross-cutting standards, que estos se aplican a todos, porque tienes que tener en cuenta que el uno son los requisitos generales y el 2 son los requisitos de información, porque la Unión Europea te establece una serie de requisitos y de puntos que tienes que, unos data points, que llaman ellos en un Excel que hay ahí, que es, bueno, intrincado a más no poder, pero que te va marcando lo que tú tienes que describir. Pero después te tienes que basar
en cada una de los estándares que están en anexo de la directiva. Claro, tienes los de medio ambiente, pues tienes 5, tienes cambio climático, tienes polución, tienes agua y recursos marinos, tienes biodiversidad, que nos vuelve a salir. Fijaros que al final todo se va mezclando, porque hemos hablado de biodiversidad, que lo teníamos en los objetivos de taxonomía, pero es que después tú lo tienes que reportar en tu informe porque tienes un estándar únicamente de biodiversidad. O sea, tú tienes que explicar qué estás haciendo en biodiversidad, ¿vale? Y después tienes que explicar, pues si igual te dices, pues no, esto no me toca porque yo ahí ese tema no lo toco, pero bueno, economía circular, que también nos ocupa el tema, pues tienes también una guía específica del pilar de medio ambiente que habla de economía circular. Y después tienes el pilar social, que ese es complicado y no lo parece, porque, vale, el primero dices trabajadores propios, ¿vale? Lo puedes tener más o menos controlado, o la empresa internamente o con su gestoría, pero es que después tienes que tener los trabajadores de tu cadena de valor. Y los trabajadores de tu cadena de valor igual no es tan fácil llegar, porque te tienes que hacer una investigación. Tienes que ver las comunidades afectadas y tienes que ver los consumidores finales, con lo cual, ¿qué te toca? Que es lo que están preguntando las empresas. Es decir, oye, ¿nos podéis ayudar a hacer la encuesta? Porque claro, tú tienes que identificar tu cadena social y después tienes el pilar de gobernanza, que al final es la conducta empresarial. Pero bueno, es muy importante que dentro de las empresas también estén implicados los administradores o el council o quien lleva la gestión de la empresa, porque si no, el responsable de sostenibilidad se da de golpes de la cabeza porque no están implicados. Tiene que estar implicado todo el mundo. Por eso, lo más importante ahora mismo es empezar a formar los equipos, porque si no, va a ser una tarea ímproba. Vale, avanzamos. Otro acrónimo, perdona, he intentado poner los mínimos, pero hay algunos que son imprescindibles. El CBAM quiere decir Carbon Border Adjustment Mechanism, o que en castellano se llama Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera, que está muy en relación con los derechos de emisión, porque el CBAM no es otra cosa que es un impuesto que ahora se ha pensado la Unión Europea, que estamos en periodo transitorio, empezó el periodo transitorio en enero, para decir, vamos a igualar los impuestos al carbono que se están pagando internamente las empresas de dentro para evitar la fuga al carbono, ¿vale? Iguala el precio de carbono que pagan los productores europeos y los importadores, ¿vale? Para que no haya una fuga de carbono, no haya una deslocalización de empresas debido al tema del impuesto al carbono. ¿Y a quién se aplica? Pues las importaciones que entran en la Unión Europea, que vienen de terceros países que no tienen un sistema de comercio de derechos de emisión. ¿Y qué ha comportado esto? Pues que muchos países están empezando a aplicar ya sistemas de comercio de derechos de emisión para igualarse y que después no tengan problemas a la hora de entrar en la Unión Europea. Ahora estamos en periodo transitorio, únicamente se tiene que informar, pero cuando acabe el periodo transitorio se tendrán que comprar certificados, lo mismo que está pasando ahora con el sistema que tenemos dentro de la Unión Europea, que no deja de ser un mercado de compra y venta de certificados. Pues igual, tendrás que comprar certificados que sean equivalentes al precio, en ese caso lo tendrá que comprar el importador, el que entre el producto, que sea equivalente al precio que se está pagando dentro de la Unión Europea, ¿vale? A no ser que puedas demostrar que has pagado un precio ya durante la producción de los bienes, ¿vale? Si tú lo demuestras, te podrás deducir el precio, ¿vale? En el momento que toque pagar. Ahora solo se tiene que informar, ¿vale? Venga, pasamos adelante. Estos son los sectores que de momento, en esta primera fase que estamos en periodo transitorio, están afectados. ¿Y por qué estos sectores? Pues bueno, son los que se han considerado que eran más, tenían más carbono, eran más productores de carbono o pues que los que eran más fáciles ahora mismo de contabilizar, porque claro, tampoco es fácil. Tienes que empezar a contabilizar todo el carbono que está incrustado en los productos que te llegan, ¿vale? Pues ahora mismo tenemos entre el 1 de octubre de 2023, que empezó el periodo transitorio, se tiene que hacer cada 3 meses una declaración, la primera fue en enero, hasta el 31 de diciembre del año que viene estamos en periodo transitorio, ¿vale? Se aplica solo a estas importaciones de productos de hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio, hidrógeno y electricidad. ¿Y por qué estos sectores? Porque, bueno, son los que se ha considerado que hay un mayor riesgo de fuga de carbono, ¿vale? Porque, claro, van a entrar en competencia con productores de terceros países. Claro, ¿qué pasa? Que se quejan las empresas que dicen, oye, es que, claro, yo quiero cumplir, pero a mí me estás aplicando unas condiciones muy estrictas cuando los de fuera igual entran productos y no les estás aplicando eso. Pues el impuesto al mecanismo de ajuste de carbono en frontera es eso, aplicar impuesto a los productos intensivos en carbono que vienen de terceros países, ¿vale? Vamos adelante. Vale.
esta no es redundante, es importante esta implantación progresiva del CEBA porque fijaros en una cosa. Esto va muy, no sé si os suena el tema de las asignaciones gratuitas de los derechos de emisión. ¿Qué pasa? Hay una directiva comunitaria que se ha transpuesto, es directiva, se tiene que transponer, que se transpuso por ley, que lo que establece es los sectores más intensivos en carbono. Es lo que os decía, que al final todo se va como interrelacionando, ¿no? Hay una infografía de la Unión Europea que es muy curiosa, pero que es que realmente es así. Te baja el Green Deal y después es como, ¿sabes? Como los paneles de las abejas que tienen esos hexágonos y te va como metiendo los hexágonos y ves que está todo relacionado, todo forma parte del mismo panel, de la misma colmena, ¿no? ¿Qué pasa? Que resulta que bajan aquí los cargos bajo el CBAM. Es lo que os decía, el CBAM van a empezar a tener que pagar a partir del 2026 y cada vez se va a pagar más. Fijaros, a partir del 2030 hay un incremento importantísimo. Al final, del 2034, porque el 2034, porque se va a acabar el periodo ya de aplicación progresiva, van a pagar el 100%. Pero es que la asignación gratuita, que muchas empresas que son intensivas en carbono y que son las que están afectadas por CBAM o que tienen importaciones de esos productos, resulta que tenían asignaciones gratuitas. Y me vais a decir, ¿cómo que tenían asignaciones gratuitas el sector del cemento, el sector del metal, la química? Sí, tenían asignaciones gratuitas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, estamos hablando de 2003, han pasado 20 años, dijo, vale, no quiero que las empresas se deslocalicen, vamos a facilitarles el trabajo, vamos a darle un periodo para que se adaptan. Y nosotros tenemos empresas en la fundación, por ejemplo, cimenteras, que dicen, cuando hablas en jornadas con ellos, te dicen, es que si no fuera porque hemos tenido un periodo transitorio de adaptación y teníamos asignaciones gratuitas, no lo hubiéramos podido hacer. Porque es que tal como estábamos hace 20 años y como estamos ahora, continuamos emitiendo mucho, pero ha habido un cambio brutal. ¿Pero por qué? Porque podían emitir a cambio de momento irse descarbonizando, ¿vale? Recordate lo de descarbonización, pues por eso. Pero Ascarea, la Unión Europea, ha dicho, no, no, es que ya no llegamos, ahora ya se ha acabado el periodo transitorio. La asignación gratuita, fijaros, estamos todavía en 2026, todavía no hemos llegado, un 97,5% de asignación gratuita de derechos de emisión. Pero es que en el 2034, cuando el CBAM esté al 100%, asignación gratuita cero y bajan picado también a partir de que aumentan picado el CEBA. ¿Vale? Por tanto, muy importante. Esto también es un tema que tenéis que tener claro. La obligación de entregar créditos CEBA, los certificados, aumentará desde 2026 hasta 2034, perdón, de forma gradual, al mismo tiempo que disminuyen los derechos de emisión. ¿Vale? Continuamos. Vale, bueno, ¿esto qué pasa? Muchas empresas se están quejando de que evidentemente va a tener un impacto sobre los precios de los productos y al final como consumidores nos va a tocar igual, van a aumentar el precio, porque claro, al final es un impuesto más que te va a incrementar los precios. Igual va a producir una tensión inflacionista, ¿vale? Esto es lo que están hablando los estudios. Ha habido algunos estudios ya que están valorando pues, cómo va a poder impactar este precio. ¿Por qué? Porque al final va a haber un mayor coste en la importación. Evidentemente, tú ahora no puedes entrar en un producto de estos sectores si no pagas o demuestras que has pagado. Claro, ¿qué puede pasar? Y que lo que tienen miedo a las empresas es que el mercado europeo vea que las importaciones que antes eran más baratas, porque no había el CBAM, si lo haces con producción propia, pues van a tener mayores costes, porque tienes que pagar. O sea, el CBAM es pagas por las emisiones de CO2. ¿Y qué puede pasar? Pues claro, efecto en cadena. Claro, este incremento de precios al final tiene un efecto en cadena sobre otros productos, ¿vale? Venga, vamos adelante, que veo que me estoy ya enrollando mucho, siempre me pasa, ¿eh? Pero bueno, si no, sin problema, ¿eh? Me cortáis. La aplicación de la ley de diligencia de vida, perdón, otro acrónimo, ¿eh? Pero este sí, a mí me gusta, ¿eh? A los que ya me escuchan, que ya me escuchan varias veces, me gusta porque a mí me ayuda a distinguir, porque vais a decir, ¿qué rollo? Cuando hablamos de CSRD, si acordáis, es Corporate Sustainability Reporting Directive, y la ley de aplicación de diligencia de vida, que es bastante reciente, que se lo habéis seguido, bueno, igual no, pero hubo mucho rifirrafe en el Parlamento, son 3 Ds, porque es Do Directive of Due Diligence, Due Diligence Directive, o sea, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ¿vale? ¿A quién se dirige? Al final ha quedado bastante descafeinada, ¿eh? Porque los Estados miembros se cerraron como en banda y dijeron, no, no, oye, es que no podemos con más cosas. Vale, estamos de acuerdo que se tiene que aplicar una ley de diligencia de vida que afecte a toda la cadena de valor. Es que cuidado, la ley de diligencia de vida quiere decir que tú te tienes que preocupar no solo de puertas para adentro, sino de toda tu cadena. O sea, no tienes que controlar solo a los de dentro, sino a los de fuera también. Entonces, han aumentado mucho el margen, ¿vale? Lo han dirigido a empresas de más de 1.000 empleados de media
y un volumen de negocios que sea superior a 450 millones. Y escala nuevamente, o sea, no empieza hasta a partir de 3 años, ¿vale? Venga, avanzamos. Vale, y después el informe de sostenibilidad. Todo esto que hemos hablado repercute en el informe de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que, en tu informe de sostenibilidad, si estás dentro de las empresas que estén en el ámbito de aplicación de la directiva, ya lo que decíamos, más de 250 trabajadores, un volumen de más de 40 millones de volumen de negocio, más de 20 millones de facturación, ¿qué pasa? Dices, semáforo rojo. Si te viene una pequeña empresa y dice, Dios dice, lo primero que tienes que preguntar, ¿cuántos empleados tienes? 250. Cuidado, taxonomía, CSRD e informe de sostenibilidad. ¿Y cómo lo hago? Ahora la pregunta que nosotros tenemos en la mesa siempre es, ¿y cómo lo hago? Nos lo podéis hacer, sí, os lo podemos hacer, pero tú tienes que organizarte dentro. O sea, yo te puedo establecer el marco, te puedo coger en el anexo de la directiva y hay un ejemplo. O sea, te puedo hacer la plantilla, pero los datos los tienes que recuperar tú. Por tanto, primero, es súper importante, cualquiera os venga, organizarse. La empresa se tiene que organizar. ¿Cómo vas a hacer la estrategia de recopilar los datos? ¿Qué equipo vas a tener? Segundo y muy importante, clasificar. Tienes que clasificar lo que decíamos de la matriz. Tienes que hacer una matriz de, bueno, orden de importancia. Todo no lo puedo hacer. Empieza por pasos, clasifica. Ve a determinar qué es lo más importante. Porque si no, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo, que las empresas están empezando a colapsar, que dicen, oye, pues, pero ¿por dónde empiezo? Es que no sé por dónde tengo que empezar. Step by step. Primero clasifica, organízate y clasifica. Importantísimo, las cadenas de valor. La directiva, la Corporate Sustainability Reporting Directive, te dice que tienes que considerar toda la cadena de valor y en base a doble materialidad, o sea, de dentro y de afuera. O sea, es que, claro, la cosa se complica. Y comunicarlo, tienes que ser transparente y sostenible, que te dice la taxonomía. Lo tienes que comunicar, pero es que ahora te obligan, no es que digas, soy muy cool, yo soy muy verde y lo publico. No, no, es que lo tienes que poner en tu memoria de gestión, ¿vale? Y tienes que tener en cuenta las opiniones de las partes interesadas. Por lo tanto, comunicación. Tienes que hacer una encuesta para ver qué opinan tus comunidades interesadas. Y eso sí que es verdad. El otro día también estaba yo siguiendo a nivel de la Unión Europea un webinar que hablan también de los SRE y es verdad que lo que se está hablando es diciendo, bueno, la SRE, los estándares europeos al final no dejan de ser un método de gestión. O sea, si tú ya tienes un método de gestión y has trabajado con un ESA 14000, con un ESA de... Oye, aprovecha lo que ya tienes. No tienes que empezar de cero. Al final, tú ya has hecho un análisis interno, pues aprovecha lo que ya tienes. No, no hace falta que empieces de cero, ¿vale? Venga, vamos adelante que creo que se me está ya acabando el tiempo. Vale, la doble materialidad, no sé, y sería eso. Pues, hemos acabado el tiempo o que volvemos a la una. Estábamos en doble materialidad, que no sé si era la 17, pero ya hemos acabado. Ah, ahí, la 8. Doble materialidad, voy rápido, que creo que ya me estoy pasando del tiempo. Doble materialidad, cuando oigas doble materialidad, que es un concepto que se está utilizando mucho y que las empresas les Tienes preocupa. 5 minutos, Me quedan Nuria, 5 minutos, vale, 5 o 6, pues como puedas, o vamos, que si se alarga un poco no pasa nada. vale, lo paso rápido. Doble material, más que nada que os suene, porque a las empresas les preocupa mucho. Oye, nos piden, ¿nos podéis hacer un análisis de doble materialidad? Doble materialidad, ¿qué es? Lo que os decía, tú tienes a la empresa, y esto te obliga, los estándares europeos obligan a las empresas a hacer un análisis de doble material, es decir, ver cómo tu actividad, vale, hemos mirado, mi actividad entra dentro de taxonomía. Resulta que estoy obligado porque tengo más de 250 trabajadores, tengo un volumen de negocios de más de 40 millones. Entonces, ¿y cómo hago el análisis de doble materialidad? Bueno, eso no es otra cosa y complicado, pero sobre el papel se aguanta todo, también es verdad, ¿eh? Lo que te exige es que tengas en cuenta tus factores ambientales, el ESG, los sociales y de gobernanza, no solo cómo te afectan a nivel financiero, los impactos, cómo te afectan a ti a nivel financiero en tu empresa, sino que tienes que valorar cómo impactas lo que tú haces sobre la sociedad y el medio ambiente, ¿vale? Por tanto, ¿cómo lo haces? Para afuera tienes que hacer una encuesta. Y esto te obliga a los estándares europeos y te lo tienes que especificar, tienes que decir, he hecho una encuesta, he valorado tal, los riesgos que me han salido y tienes que hacer una matriz y valorar dentro de la matriz lo que te salga, que es como los impactos más importantes en rojo, como te hagas, es una matriz de un sistema de gestión, decir, vale, voy a empezar por aquí, porque esto es lo que es mi mayor riesgo ahora mismo, pero porque he hecho un análisis de doble materialidad, ¿vale? Por tanto, lo que quiere la doble materialidad es que las empresas pueden identificar los riesgos, ¿vale? Si cogéis los estándares europeos, pues te hablan de riesgos. Vale, huella de carbono, que eso seguro que también os importa mucho, porque es un tema que las empresas nos piden mucho y es verdad
que ahora mismo nosotros cuando nos dicen, oye, ¿por dónde empiezo? Empieza, ¿tienes la huella de carbono calculada? ¿Tienes calculado tu impacto en el medio ambiente, tu huella? No, pues empieza por ahí. ¿Y por qué? Pues lo voy a decir muy fácil, porque al final la huella de carbono lo que te hace es calcular, te obliga a ver cuáles son tus emisiones. Y ahora mismo todavía es voluntaria, pero la previsión es que el año que viene empiece a ser obligatoria. Entonces nosotros lo que les decimos, que lo podéis utilizar, porque es una frase que dice siempre mi directora y al final ella me echó mía, es decir, oye, cogeros la foto más fea. O sea, es decir, tú puedes coger ahora mismo, como el inventario de emisiones, puedes coger la foto de tu año peor. Es decir, no te obliga, tienes que ir, te deja ir como hasta 7 años atrás. Entonces, si tú has puesto paneles solares, has puesto vehículos híbridos, y eso lo has hecho hace 4 años, pues cógete el año anterior, porque ahora todavía puedes, porque eso no lo tenías. Entonces, cuando el año que viene, que es la previsión, sea obligatorio, tú podrás decir, que yo ya lo tengo calculado y además lo tengo registrado. Ya no tengo que empezar a reducir a partir del año base que me marcáis vosotros, ministerio, porque yo ya he cogido un año base anterior, pero la que sea obligatorio no se podrá hacer. Por tanto, lo primero, cuando os digan, oye, ¿por dónde empiezo? Empieza por medir la huella de carbono y empieza por hacer un inventario de emisiones, porque los estándares europeos también te van a obligar. Tú tienes que decir qué emisiones están hechos. Te lo vas a tener que plasmar en tu informe de sostenibilidad. Entonces, si os dice, ¿por dónde empiezo? Por la huella, ¿vale? Si pasas. ¿Y por qué? ¿Y por qué la calculo? Pues muy fácil. Si eres neutro en carbono, ¿ves? Volvemos a la descarbonización. Si tú eres neutro en carbono, quiere decir que estás cumpliendo con la legislación, porque la legislación me está diciendo que en 2050 tengo que ser neutro en carbono. Ayudo a reducir las emisiones, porque te van a decir, oye, que tienes que reducir tus emisiones, tal sector tiene que reducir en canto. A la que estés dentro de la directiva de emisiones, te marcan las emisiones que debes que reducir. Disminuyes los efectos del cambio climático. Y está empezando en algunos ayuntamientos, no en todos, ¿eh? El otro día hablaba, yo es que soy de Sabadell, y hablaba con una compañera que está en el ayuntamiento de Sabadell justamente y me decía, oye, ¿tienes algún pliego? Porque ella hace los pliegos. ¿Tienes algún pliego en donde den puntos por el hecho de tener calculada la huella? Digo, mira, sí, tengo uno porque justamente una de nuestras empresas había participado en una licitación y nos lo había comentado. Otra empresa, que además es de la EMEB, que es Santa Coloma de Gramenet, bueno, ya por decir. Y se lo pasé, digo, sí, sí, mira, pues que además si tienen la olla calculada les dan puntos en la licitación. Y se lo pasé para ella, y el Ayuntamiento de Sabadell dijo que no, pero están, algunas licitaciones ya lo están poniendo. Y además, evidentemente, ganas en reputación y mejorar su imagen. Y muy importante, lo que os decía, va a pasar a ser obligatorio. De hecho, ya tendría que ser obligatorio, porque esto viene de la Ley de Cambio Climático del 2021. Pero en principio el anteproyecto ya está, la modificación pasar de ser voluntario a obligatorio, pero todavía no se ha publicado, ¿vale? Con lo cual, esto es importantísimo. Y la economía circular, también, como hablamos de economía circular, pues la infografía de los sectores claves del PERTE. Sabéis que la Unión Europea, con los fondos Next Generation, pues ha adjudicado dinero y ha hecho PERTES. El PERTE de economía circular abarca diferentes sectores. Y esto es una de las críticas. Por ejemplo, otro día que estábamos en una jornada del textil, porque ahora ha salido el PERTE del textil, porque en el PERTE de economía circular te identifican unos sectores clave y unas actuaciones transversales, que al final lo han generalizado mucho y la crítica que había un poco es decir, oye, pero está muy bien la economía circular, pero lo que tenemos que hacer es irnos al origen, vamos a reducir en origen, no a reciclar los residuos que hemos generado, ¿no? Y un poco es la crítica que hay. Y así queréis, vamos a la última, que decís, eso me lo vais a poder decir igual mejor vosotros, pero me lo he hecho como un apunte de, oye, y como a nivel de técnicos locales, ¿qué podemos hacer? O como administraciones locales. Bueno, yo creo que las administraciones locales son importantísimas porque al final están más a pie de ciudadano. O sea, como administración local se pueden definir objetivos medioambientales que sean coherentes con los objetivos de la Unión Europea. Se pueden crear planes estratégicos, se pueden incluir partidas presupuestarias, o sea, generar iniciativas, servicios municipales de asesoramiento, que ahí quizás es lo que vosotros como técnicos os puede impactar más, porque alguna jornada que hemos hecho era una cuestión que nos decían también, claro, pasa como todo, como las empresas. Hay los municipios grandes que igual tienen un departamento, tienen un técnico full time que puede asesorar a las empresas y otros pequeños que igual el técnico va un día y le toca hacer de medio ambiente y de no sé cuántas cosas más. Pero bueno, yo creo que asesoramiento y comunicación y difusión de mejores prácticas, esto es un tema importantísimo que se puede hacer en todas las entidades locales. Y ya para acabar, que creo que ya me estoy más que pasando del tiempo, la última, si quieres ya acabamos. ¿Y por qué es importante incorporar estas actuaciones? ¿Por qué la administración local tiene que hacer eso? Pues lo que os decía, yo creo que la administración local es una pieza clave. O sea que al final
la Unión Europea puede legislar y puede hacer muchas cosas, pero al final el ciudadano de a pie o la pequeña empresa, ¿a quién se va a dirigir? A su ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento lo que tiene que tener en cuenta, pues, por ejemplo, todo eso, las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, en 2030 la Unión Europea te está diciendo un 40% en relación a 1990, pero es que en 2050 España ya ha dicho que vamos a hacer 100% neutros, ¿eh? Porque la ley climática española ya ha dicho que no, no, nosotros en 100% las renovables. Pues la Unión Europea ya ha legislado. Aquí todavía no estamos legislando en eficiencia energética. Aquí sí que los ayuntamientos juegan un papel importante. Bueno, y hasta aquí. Yo creo que, bueno, la última ya era el gracias. Y ya está. Dejamos de compartir y si queréis ya doy paso. Que Muchas disculpas gracias. por No, no, la no, avalancha de normativa, pero es que lo siento inmenso, pero es que es un no parar. no, está muy bien, muy clara y sí hace falta toda esa información y tampoco te has pasado mucho en el tiempo, ¿eh? Si te Vale. parece, Nuria, igual damos paso ahora a José Luis Aro y dejamos después un espacio para preguntas que puedan tener de cualquiera. Como comentabas y enlazando con lo que has dicho que pueden hacer desde las entidades locales, pues José Luis Aro nos va a comentar qué se está haciendo desde la Agencia Metropolitana de Barcelona. Muy Comparto bien. también tu presentación, José Luis. Vale, de acuerdo. Gracias, Eli. Bueno, buenos días a todos. A ver si sale la presentación. Yo seré muy rápido. A ver, digamos que lo que os voy a presentar ahora es la continuación de qué podemos hacer desde las entidades o agencias locales para asistir en esta avalancha, ¿no?, normativa, ¿no?, que se deriva del European Green Deal y que en verdad abruma, ¿no?, y que nos pone un reto muy importante también en el servicio que damos a las empresas desde los ámbitos de desarrollo económico, pero también a las propias administraciones locales, en tanto que administraciones, porque a ellas también aplica toda esta normativa que nos ha explicado Nuria. Y por tanto, los servicios municipales también tendrán que acometer este camino y esta transición de reducción de impactos ambientales en todo lo que son los servicios municipales. Pero bueno, nosotros vamos a enfocar como Agencia de Desarrollo Económico principalmente qué estamos eh, impulsando para asistir a las empresas en esta adaptación a la normativa europea. Si puedes pasar, Eli. Será muy rápido, os explico un poco la idiosincrasia, bueno, esto es más de ilustración, la idiosincrasia del área metropolitana. Nosotros somos una administración local de segundo grado, damos asistencia a estos 36 municipios. En realidad conforman toda la unidad, digamos, urbana o la continuidad urbana de Barcelona y tenemos municipios con diferentes densidades, tenemos algunos muy pequeñitos y otros absolutamente de esos que ya os digo están unidos en la trama urbana. Por tanto, integramos algunos servicios y pasamos la diapositiva. Algunos servicios se integran a nivel metropolitano por economías de escala, porque los municipios tenían dificultades en integrar, por ejemplo, servicios de movilidad o la ordenación territorial, dada esta continuidad urbana entre los municipios. Por tanto, esto se eleva a nivel de área metropolitana, que desarrolla estas competencias, algunas de manera compartidas con la Generalitat y otras compartidas con los propios municipios, como podría ser el desarrollo social y económico. Sí, podemos pasar. Entonces, una vez vista toda esta avalancha normativa y la dimensión de la tragedia, por decirlo de alguna manera, que nos explicaba Nuria, nosotros lo que nos propusimos desde la Agencia de Desarrollo Económico que podemos impulsar para asistir a las empresas, sobre todo a la pyme, en este camino hacia la descarbonización, porque nosotros hemos enfocado principalmente en el ámbito de la descarbonización para trabajar todos estos temas mucho más complejos que nos estaba explicando Nuria. Empezamos, antes de focalizar en servicios específicos sobre descarbonización, habíamos enfocado en temas de economía circular y de simbiosis industrial, que son temas que también hemos comenzado a trabajar, pero tenemos una línea específica ahora sobre descarbonización y los objetivos son estos que veis aquí. Sensibilizar a las empresas metropolitanas, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que tiene muchos menos recursos para emprender este camino de adaptación a la normativa europea. Después, analizar las emisiones del propio tejido económico metropolitano, participar en foros para aprender también y dónde se está definiendo esta nueva economía descarbonizada, porque lo que tenemos es que la normativa de la Unión Europea es muy avanzada en comparación a otras normativas de otros polos económicos internacionales, pero que nos plantea retos sobre cómo se tiene que hacer y estamos aprendiendo un poco todo sobre la marcha, tanto el legislador como las administraciones públicas que tienen que aplicar y convertir estas nuevas normativas en servicios públicos eficaces para
contribuir a que se puedan alcanzar, ¿no? Y después, en el ámbito más de promover la competitividad de la empresa, pensamos que esto va a ser un factor, la sostenibilidad, ya no solo un requerimiento legal, sino va a ser un factor de competitividad clave para nuestra economía. Las empresas, y sobre todo las pymes, que no apliquen estos criterios de sostenibilidad, es muy probable que algunas de ellas sean expulsadas del mercado, porque digamos que la viabilidad económica de las mismas, una vez que tengan que empezar a internalizar a nivel económico esas externalidades ambientales, van a dejar de ser competitivas, ¿vale? Y van a ser expulsadas del mercado por falta de rentabilidad. En este sentido, pensamos que aquellas empresas y aquellos tejidos económicos que antes se avancen y antes incorporen como factor de innovación y de competitividad el beneficio, las externalidades positivas a nivel social y ambiental, serán más fuertes para competir en esta economía del futuro que tenemos ya aquí. Por tanto, queremos ayudar a que las empresas se adapten a este nuevo entorno legislativo, pero porque además consideramos que esto las va a hacer más resilientes y más fuertes a nivel de competitividad en general. Y si pasamos esta diapositiva, Eli, pues bueno, vale, estos eran nuestros objetivos y cómo empezamos a trabajar. Pues lo primero que hicimos es intentar generar un entorno para poder aplicar y diseñar políticas públicas, porque como agencia de promoción económica tocamos muchos palos y especialistas, pues somos especialistas en pocas cosas. Entonces buscamos a entidades que tuvieran un conocimiento más profundo a nivel técnico, tanto de la legislación ambiental como de la operativa y de los procesos que pueden ayudar a reducir estas externalidades ambientales negativas. Lo primero que hicimos fue generar el acuerdo por la descarbonización del territorio metropolitano, que se aprobó en el plenario del área metropolitana y que es un acuerdo, ¿no?, al cual hemos animado a que se adhieran las empresas del área metropolitana. Y a partir de ahí, estableciendo unos objetivos compartidos y una diagnosis compartida tanto por la administración metropolitana como por otras administraciones locales y las empresas, y los representantes, tanto sindicales como empresariales, lo que intentamos es generar un entorno de detección de necesidades y de elaborar políticas públicas compartidas que además se puedan articular a través de esas propias entidades, ¿no? En muchos casos con estas colaboraciones tanto público-comunitarias como público-privadas. Y aquí os he puesto algunas entidades con las que tenemos acuerdos para trabajar específicamente acciones en el ámbito de la sostenibilidad y la descarbonización. Si podemos pasar, Eli. Entonces, además de esto, como hemos dicho, esto es un ámbito muy incipiente, estamos aprendiendo todos a la vez, tanto las administraciones públicas como las empresas y el legislador, y en este sentido nos hemos integrado como administración en el Valle del Hidrógeno de Cataluña, ¿no?, con el objetivo de establecer o de ayudar a consolidar y madurar un ecosistema del hidrógeno y de la descarbonización en el entorno metropolitano, pues nos integramos en el valle que trabaja todos estos temas a nivel de Cataluña, que después se integra con el Valle del Hidrógeno del Ebro, ¿vale?, con Aragón, País Vasco y Navarra. Y después hemos creado una entidad que se llama DemosH, esto lo hemos hecho con el IREC, que es el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, una entidad que trabaja en agilizar y dinamizar todo este ecosistema de la descarbonización, en el cual también se integran empresas y lo que hacemos es intentar que pasen cosas, ¿vale? Y lo hacemos de la mano de DemosH, donde detectamos o nos visitan empresas que pueden tener algún proyecto en el ámbito de la descarbonización e intentamos ayudar a la maduración de esos proyectos, ya sea buscando partners, buscando a posibles consumidores de esta solución que ellos puedan proponer, buscando financiación e intentando interconectar este ecosistema que aún es muy incipiente y digamos que no está absolutamente conectado como para poder afrontar las oportunidades, ¿no?, y los retos que tenemos por delante. Si pasamos la diapositiva. En el ámbito de sensibilización, por ahora lo que nos hemos enfocado principalmente es detectando estos sectores prioritarios que ya se derivaban de la normativa europea, hemos generado con las patronales del sector jornadas específicas para explicar esto que os acabamos de explicar, más aterrizado a lo que es el propio sector, diciendo los retos que tienen por delante las empresas de este sector, trayendo a empresas que ya han comenzado a trabajar para que expliquen sus buenas prácticas y después generando intercambios con aquellas empresas más pequeñas que nos han puesto aún a trabajar en estos temas para ver cómo pueden
empezar a acometer esto. Ahora mismo estamos preparando la jornada de transporte y la logística, que la haremos en septiembre. Acabamos de hacer la jornada del textil y de cada una de estas jornadas se deriva un pequeño documento explicativo sobre cuál es el estado de la cuestión y cómo se puede empezar a trabajar el tema. Si pasamos. Después hemos hecho lo mismo en paralelo para los servicios municipales y para los departamentos de promoción económica, principalmente. Diciendo, oye, las empresas de vuestro territorio tienen este reto por delante, nos tenemos que poner las pilas, tenemos que formarnos porque tenemos que poder asistirlos, ¿no? O asistirles en este trayecto que tienen que hacer y que muchas están muy desorientadas. Y como explicaba Nuria, ya sabéis que lo principal o lo primero que se hace generalmente es acudir a la administración local. Por tanto, tenemos que ser una buena correa de transmisión y traducir toda esta normativa europea para ayudar a esa pequeña y mediana empresa a que pueda comenzar. Pero ¿por qué es importante? Ya hemos visto que el calendario empieza por la gran empresa, ¿no? Que es la que tiene más recursos y ya se han puesto a trabajar. Y dicen, bueno, a lo mejor tenemos más tiempo para que la pequeña y mediana empresa se ponga a trabajar en temas de descarbonización, por ejemplo. Pero esto es relativo, porque normalmente cuando las empresas, como hemos visto, tienen que comenzar a auditar su desempeño ambiental, tienen que arrastrar de toda su cadena de valor. Por tanto, una pequeña y mediana empresa a lo mejor no está obligada a hacerlo, ¿no? Por ley, ahora mismo a declarar su impacto ambiental, sus externalidades, pero lo que va a pasar es que su proveedor, la empresa, la gran empresa para la que trabaja, va a venir y le va a decir, oye, quiero que me calcules tu impacto en emisiones porque yo lo tengo que imputar a mi propia declaración. Por tanto, en realidad, la cadena de valor ya está comenzando a arrastrar a esa pequeña y mediana empresa para que comience a trabajar alineada con estos objetivos y con estas estrategias. Por tanto, el calendario es relativo y lo que estamos haciendo cuando sensibilizamos a empresas es decirles que tienen que comenzar ya porque tienen menos recursos y además porque su cliente potencial es probable que marche o que se esfume si no puede reducir sus externalidades de manera compasada con lo que le requieren a él. Y por otro lado, en sensibilización a los municipios tenemos el tema de que los propios servicios municipales tienen que empezar a alinear sus servicios en línea a estos objetivos de reducción porque también les aplica. Si podemos pasar. Por tanto, hemos hecho cuestiones de sensibilización. Ahora mismo estamos asistiendo a través de algunas subvenciones en especies, podríamos decir, a empresas que emiten de sectores específicos y que tienen menos recursos, pequeñitas. Estamos haciendo a nivel del proyecto piloto algunos cálculos de impacto de huella de carbono para que sepan cómo funcionan y sobre todo para que se pueda extender al resto del ecosistema de pequeña y mediana empresa, que como sabéis es abrumadoramente mayoritario del entorno. Nosotros vamos a abrir ahora una línea específica para ayudar o contribuir a las empresas a que empiecen a calcular la pyme. Su huella de carbono va a ser una ayuda muy puntual, nunca podremos alcanzar a la totalidad de las pymes del territorio metropolitano, pero pensamos que como mínimo puede ser esa huella que ayude a que se vaya extendiendo la necesidad o la concienciación sobre la necesidad de que las empresas comiencen a trabajar esto, a calcular su huella de carbono y a registrarlo, porque como ha explicado Nuria, a partir de cuando empiecen a calcular se les empezará a exigir esa reducción, ¿vale? Por tanto, cuanto antes lo calculen, mejor, porque tendrán más margen de reducción sin acometer reformas estructurales muy profundas en un primer nivel. Si pasamos, Eli. Ay, perdón. Bueno, esto es en línea que en esta línea de descarbonización que hemos empezado a trabajar recientemente se une y se vincula a otros apoyos, a otros servicios que estábamos prestando en el ámbito de la economía verde circular. Aquí os quería identificar dos, ¿no? Que además están absolutamente relacionados. El servicio de economía verde circular, que ya está en marcha en el área metropolitana desde hace 3 o 4 años, que es una asistencia técnica para aplicar estrategias de circularidad y de reducción del impacto ambiental, tanto en empresas como ayudar y asistir a los municipios, a los departamentos de promoción económica que quieren comenzar a trabajar estos temas. Aquí tenemos otros vectores, no solo el tema de emisiones, y aquí también trabajábamos tema de residuos, de eficiencia material en general, todos los vectores que ayudan a la eficiencia ambiental. Y después tenemos el GESPAE, que esto yo creo que es una oportunidad también, que aquí tenemos un servicio muy importante de cartografía, digamos, del territorio metropolitano y tenemos servicios específicos de mapificación de los polígonos de actividad económica.
Tenemos información de demografía económica, hacemos una encuesta a todas las empresas de los polígonos del área cada 2 años. Tenemos demografía económica, integramos en el visor también información urbanística de infraestructuras, acometidas de electricidad, servicios de agua que hay en el polígono, estado de las infraestructuras, movilidad, si se puede llegar o no en transporte público. Y ahí hemos integrado una nueva capa de información ambiental sobre qué actividades tienen elementos de alta temperatura, ¿no?, de producción, posibilidades de generación de fotovoltaica en superficie, en tejado. Integramos también a través toda la información oficial que tenemos sobre residuos que hacen esas empresas. Entonces, lo que hemos es generado unas tablas de equivalencia entre materia prima y residuo y podemos preguntar a esta base de datos qué potencialidad tenemos de establecer estrategias de circularidad en un territorio determinado, ¿no? A través de esta aplicación, de una manera muy tendencial, podemos explotar datos sobre, por ejemplo, dónde sería más factible hacer una comunidad energética, en qué ámbitos o en qué polígonos se generan residuos de cierta característica y qué actividades económicas del territorio podrían integrar esos residuos como materia prima secundaria en estos residuos. Estamos convencidos de que este tipo de información va a ser cada vez más relevante por lo que estamos viendo de la normativa europea para poder caracterizar los territorios de actividad económica y poder ver qué potencialidades tienen. Podremos monitorizar también cómo se puede reducir el impacto ambiental de esas actividades económicas y ver a las horas entonces el impacto de las políticas públicas que estemos aplicando para mejorar la eficiencia ambiental de nuestras actividades económicas. En este sentido, estas serían 2 actividades complementarias que estábamos trabajando en el ámbito de la descarbonización y que ahora se integran, digamos, con la línea específica de ayudar y de asistencia en el ámbito de la descarbonización que estamos aplicando. Y bueno, yo lo dejaría aquí. Gracias por todo. Y permitirme también disculpar que esta presentación la tenía que hacer la Esther Pujol, que es la directora de la Agencia de Desarrollo Económico. Por una cuestión familiar de última hora no ha podido asistir, así que lo he hecho yo, cosa que ya he hecho. Gracias.